buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida al comienzo de este ciclo de conferencias en torno a la exposición Arte sin Límites, COA y Siega Verde, que la Sala de Exposiciones Temporales del MAN acoge estos meses después de su paso por Lisboa. Traer a nuestras salas esta presentación de dos conjuntos integrados en la lista mundial de la UNESCO es un orgullo para este museo. Hago esta introducción en nombre de la institución en el de la directora del museo, doña Carmen Marcos, que lamenta no poder estar hoy con nosotros. Junto a las exposiciones temporales, las actividades de todo tipo en torno a las mismas constituyen uno de los elementos clave en la comunicación del Museo Arqueológico hacia las sociedades de su reinauguración en 2014, ya que estas iniciativas multiplican el efecto de la propia exposición. En este marco estamos especialmente orgullosos de los ciclos de conferencias en los que los especialistas amplifican el contenido de las exposiciones y, junto al catálogo y las visitas virtuales, ofrecen luego una perduración en el tiempo de aquello que por naturaleza es de carácter efímero, vía la presencia del museo en el ámbito digital. El ciclo va a constar de 7 conferencias que se van a desarrollar los miércoles desde hoy, el 11 de enero, hasta el 22 de febrero. No les voy a detallar el programa, pero lo tienen ustedes en la página web del MAN. Mi papel aquí es muy breve, es solo introducir a las personas que van a intervenir esta tarde y que están junto a mí. En primer lugar, al señor don Juan Carlos Prieto Bielba, director general de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, una de las instituciones junto a la Fundación del COA, el COA Parque, que han organizado la exposición. Y el profesor Rodrigo de Balbín Bernemann como ponente, del que ya les van a hacer una pequeña semblanza, así que yo me callo y le cedo la palabra al director general. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Eduardo. Un placer estar aquí. Buenas tardes, noches a todos ustedes. Buenas tardes, profesor. Bueno, el día 14 de noviembre pasado se inauguró la exposición en esta casa, a la que agradecemos su cortesía y su extraordinaria colaboración, la exposición Arte sin Límite, COA y Siega Verde, que permanecerá abierta hasta el día 12 de febrero, exposición que ya tuvo una precedencia en la exposición con el mismo contenido que se inauguró en el verano del año pasado en Lisboa y que tuvo una duración de unos 3 o 4 meses y que también tuvo un éxito extraordinario como el que está teniendo esta que podemos disfrutar en este momento. Bueno, esta muestra cuenta con la colaboración del Museo Nacional de Arqueología de Portugal y con la del propio Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Dado que desde el principio pues son instituciones que han colaborado pues, en este proyecto, un proyecto europeo, Paleoarte, que promovió pues, la Fundación COA Parque, que promovió el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, el CENIE, y por supuesto la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Cultura y Deporte y de la Dirección General de Patrimonio. Bueno, en ambos casos, en ambas exposiciones que han sido el marco que se ha promovido, pues se han acogido pues, una serie de actividades complementarias en torno a esta exposición. Una de estas actividades ha sido precisamente la puesta en marcha de este ciclo de conferencias que se inaugura hoy. Son 7 conferencias y que pues, tenemos la fortuna de contar con el profesor Balbín para dar comienzo, ¿no? La verdad es que bueno, pues los temas elegidos pues van a posibilitar un recorrido, ¿no? por los principales sitios de la Cuenca del Duero, tanto en la parte española como en la parte portuguesa. Desde el descubrimiento de Siega Verde en el año 1988 y de los conjuntos de COA en el 91, pues se ha producido lógicamente pues un incremento en la prospección y el hallazgo de nuevos enclaves arqueológicos que han posibilitado avanzar en el conocimiento de los últimos grupos paleolíticos y que precisamente pues, los mejores especialistas en todas estas investigaciones pues van a estar en estas semanas, cada miércoles a partir de hoy, durante 7 semanas, pues contándonos pues sus experiencias, la revisión de sus estudios y, desde luego, sus últimos hallazgos e investigaciones. Decir que desde la Junta de Castilla y León estamos promoviendo intensamente
el sitio Siga Verde. Les animo a todos ustedes, seguro que ya han tenido la oportunidad de visitar esta exposición, pero yo les animo sobre todo a que visiten el yacimiento de Siga Verde y el resto de yacimientos paleolíticos, tanto de Castilla y León y naturalmente los de Portugal en toda la cuenca del Duero. Desde la Junta estamos promoviendo intensamente este yacimiento. Desde luego que tenemos que comunicar que en breves fechas la Junta de Castilla y León se va a incorporar al patronato de la Fundación Siga Verde, entidad de gestión del yacimiento, y que estamos convencidos que es un yacimiento con unas posibilidades enormes en el ámbito patrimonial, tanto desde los aspectos de investigación como de promoción, comunicación, etcétera, etcétera, y que a buen seguro van a contribuir a un desarrollo económico de una zona con un enclave rural necesitada de este tipo de propuestas. Así que, sin más, lo que quiero es agradecer en primer lugar al Museo Arqueológico Nacional la acogida tan extraordinaria que nos ha hecho para el desarrollo de esta muestra, de esta exposición, y desde luego pues, la acogida para poder desarrollar este ciclo de conferencias. En segundo lugar, quiero agradecer especialmente al profesor Balbín y al resto de compañeros que le van a acompañar en el resto de conferencias por su disposición y por la amabilidad que tienen al venir al Museo Arqueológico a impartir estas conferencias tan interesantísimas. Y por último, pues agradecer a los auténticos protagonistas, que son todos ustedes que nos acompañan, que con su interés, su amabilidad, pues hacen posible que este tipo de eventos se produzcan. Así que bienvenidos y muchísimas gracias a todos. Voy a pasar a leer con el máximo rigor que pueda, porque cuando uno repasa el currículum del profesor, el doctor Balbín, pues se queda impresionado, ¿no? Es decir, que presentarles es una tarea fácil porque es bien conocido por todos sus colegas y seguro que muy bien conocido por todos ustedes, ¿no? Aficionados a la prehistoria y al arte rupestre, ¿no? Su dilatada trayectoria comienza en el año 78 como profesor de la Universidad de La Laguna y ha sido catedrático de prehistoria desde el 1981 al 2016, tanto en la Universidad de Cantabria como en la de Alcalá de Henares, en la que actualmente es catedrático emérito. No les abrumaré con su dilatado currículum, más de 400 publicaciones y cerca de 100 cursos impartidos en España y en el extranjero, uno y otros referidos a las distintas etapas de la prehistoria. Sus trabajos de campo se han centrado en casi todo el territorio peninsular, sur de Francia y norte de África, y sin duda es uno de los máximos especialistas en arte rupestre, tanto paleolítico como de la prehistoria reciente. Desde un momento muy inicial formó parte de un equipo que investigó el conjunto de Siga Verde, descubierto por el director del Museo de Salamanca, don Manuel Santonja, y finalmente él mismo, junto con el del profesor José Javier Alcolea, presentó en 2006 el estudio monográfico del yacimiento. Estas grafías se atribuyeron con criterios estilísticos al Paleolítico Superior, antes de que la arqueología confirmara estratigráficamente su cronología. Poco antes de la publicación de aquella monografía tenía lugar un encuentro en la ciudad de Salamanca, centrado en el arte prehistórico al aire libre en el sur de Europa, coordinado por el propio profesor Balbín, en el que antecedían las conclusiones de su estudio, encuadrándolos en el panorama del arte paleolítico. En aquella ocasión presentaba con la profesora Bueno otra novedad al caracterizar el denominado arte finiglacial identificado en el propio Siga Verde. Pero no nos adelantemos, que de este tema nos hablará con toda seguridad la doctora Bueno en otra de las conferencias más adelante. Don Rodrigo Balbín es sin duda uno de los mayores especialistas en el arte paleolítico, tanto en Cueva, por sus estudios en su tierra asturiana y en Alcarria, como el arte paleolítico al aire libre y en Siga Verde, tal como ahora podrán comprobar, y por ello agradeciéndole públicamente su colaboración siempre que la hemos reclamado. Le cedo la palabra, doctor Balbín, y no les quito más tiempo para escucharle. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo soy el primero de este ciclo por un motivo perfectamente cognoscible, y es que soy el más viejo. Como estamos hablando además de una prehistoria antigua, pues inevitablemente creo que cumplo un doble papel. El yacimiento de Siga Verde es uno de los que hay en España, en Portugal, Europa en general, y que lo que manifiesta es un modo de comportarse nuevo que era desconocido hasta el momento del descubrimiento de algo que vamos a ver a continuación.
El trabajo que nosotros hicimos en Siga Verde fue un trabajo largo, con muchos colaboradores, y que al final dio su resultado último en el libro que publicamos en el 2006. El libro que debe estar bien porque se ha agotado. No sé si es por eso o porque se hicieron pocos ejemplares. Entiendo que sería por la calidad de lo que hicimos, es de suponer. Bien, tradicionalmente hemos entendido el arte paleolítico como un fenómeno oculto, dentro de las cuevas, inaccesible para la mayor parte de la gente, dotado de misterio, profundidad y religión. Es decir, todo aquello que no es accesible de manera directa parece que está imbuido de un halo de misterio, de una circunstancia de peculiaridad rara, y que, por tanto, la manifestación gráfica paleolítica siempre fue entendida como algo no accesible, como algo mistérico, como algo que finalmente tenemos que reconocer nuestros defectos, no conocemos en profundidad, es decir, no entendemos completamente, pero que siempre estuvo asociado a este tipo de fenómenos y, por tanto, fue entendido también como un fenómeno religioso antiguo. Parecía que las primeras sorpresas que se produjeron a partir del descubrimiento de Sautuola de Altamira, lo sorprendente es que era que gente tan lejana aparentemente a nosotros fuera capaz de concebir principios religiosos, comportamientos religiosos. Todo ello imbuyó siempre la grafía prehistórica, que es un procedimiento de comunicación donde seguramente se puede contar casi todo. En 1981, el equipo de la Universidad de Oporto, en Portugal, descubrió el yacimiento de Masouco. No eran especialistas en arte paleolítico, a lo mejor eso fue bueno porque vieron la realidad que existía bajo un punto de vista perfectamente objetivo, quiere decirse, si acaso incluso con una información limitada al principio, pero su hallazgo y su diagnóstico fueron completamente certeros. Lo que allí se encontró fue una figura de caballo que viene grabada en su entorno por un trazo grueso que lo acompaña y marca todo su cuerpo. Ese trazo, de todas maneras, en origen debió ser un poquitín distinto porque los nativos del pueblo lo llamaban o carneiro, pensaban que era exactamente un carnero y tuvieron el detalle de repasar con una navaja el trazado paleolítico. Bueno, esas son cosas que pasan cuando se desconoce la realidad. Ellos lo hicieron probablemente con muy buena voluntad y con un resultado que al final nos ofrece una figura muy claramente visible, quizás más de lo que conviniera. Esto se encuentra en el embalse de Aldea Dávila, embalse de los primeros que se hicieron en la frontera hispano-portuguesa y que se hizo con una relativa rapidez y con voladuras de roca y cosas por el estilo. Este embalse depende de Iberdrola. Yo anduve buscando documentación a ver si en la parte española podía haber quedado algún resto, se podía haber visto algo de aquello cuando se encontró, pero realmente en aquel momento se desconocía esta realidad y no había documentación ninguna, o por lo menos a mí no me llegó. Tengamos en cuenta una cosa que es importante. El embalse de Aldea Dávila tiene cientos de metros de profundidad, es muy profundo y está rodeado de unas vertientes muy escarpadas y en la parte superior de la vertiente portuguesa es donde se encuentra este grabado, lo cual indica que debajo de las aguas de ese embalse van a seguir durmiendo probablemente durante siglos muchos restos grabados del Paleolítico. Esto es un ejemplo que yo pongo, entre otras cosas, porque resulta indicativo, creo que resulta orientativo de esta realidad al aire libre, pero también es muy importante porque algo semejante se produjo después del principal yacimiento al aire libre, que es el del Coa portugués, donde hubo una realidad muy comparable a esta que aquí vemos, con resultados afortunadamente muy distintos, contrarios. Nosotros, la profesora Bueno y yo, hemos publicado un artículo hace una temporadina diciendo que es un hallazgo semejante al de Altamira. Se nos puede llamar grandilocuentes quizás, o que estamos arrimando el ascua a la sardina de aquello que hacemos, pero no es cierto.
el concepto del propio arte paleolítico cambió sustancialmente cuando apareció al aire libre. En ese momento nos dimos cuenta de que el arte paleolítico no era misterioso, no estaba escondido, no era necesariamente religioso, sino que estaba a la vista de todos y además en lugares de tránsito. Normalmente cuando se encuentra en los ríos, en sitios de vado, por donde puede transcurrir la gente y marcar de esta manera un territorio ocupado por un grupo humano que indica su presencia y algo semejante a su propiedad del sitio. Esto es muy importante porque el concepto del arte paleolítico que poseemos ahora a partir de este descubrimiento es completamente diverso y en algunos casos contrario a lo que se dijo tradicionalmente de esta representación. Este es el caballo del descubrimiento del yacimiento de Siega Verde que encontró Manolo Santonja en 1988. Aquí se ha dicho, es un caballo que está piqueteado en su contorno, tiene aquí la cabeza muy enmarcada, la crinera separada, el cuerpo, un rabo que es el característico de Siega Verde. Cada yacimiento tiene sus especialidades, Siega Verde tiene las suyas. Un despiece del vientre muy alto, que también es propio del sitio, patas en carrera. Este sitio lo descubrió Manolo Santonja, que en aquel momento estaba prospectando la zona para encontrar yacimientos megalíticos, para encontrar dólmenes. Y le preguntó a un pastor que estuvo pastoreando por el sitio también cuando nosotros trabajábamos allí, que a lo mejor sería bueno que siguiera haciéndolo porque las ovejas y las cabras se comían toda una vegetación que ahora mismo no hay manera de quitar. Pero en fin, le preguntó si había visto algún dolmen y dijo, no, dolmen no he visto ninguno, pero sí una pintura de caballo. Para él esto era una pintura, el término grabado es un término más técnico. Le llevó a ver esta figura y Manolo me llamó al día siguiente por teléfono, me dijo que había encontrado aquello y al siguiente exactamente fuimos la profesora, bueno, mi digna esposa y el que suscribe y fuimos a ver el sitio. De una tacada encontramos 15 figuras más y después hemos llegado a la cantidad de 450. El primer descubrimiento, la primera prospección, tuvo sus problemas, digamos, de hallazgo, lógicamente. Estábamos encontrando una cosa completamente nueva en un territorio relativamente quebrado por primavera. Aquellos que estén acostumbrados al campo sabrán que por primavera las serpientes que hibernan normalmente en primavera despiertan. Y una de ellas, una serpiente bastarda grande, despertó a los pies de mi digna esposa, que casi se arroja por el precipicio como consecuencia directa, no por un hecho achacable a las costumbres de los antiguos griegos. Es un yacimiento corto, tiene una dimensión de 1 kilómetro, completamente lleno de imágenes muy variadas y muy complejas y, por otra parte, hasta el momento, el único que se ha publicado en su totalidad. Se hace lo mismo al aire libre que en las cuevas, exactamente igual, incluso utilizando las técnicas mismas, con un predominio que de vez en cuando al aire libre tiende más hacia el piqueteado, como se ve en la imagen, estas líneas están hechas por pequeños puntos realizados por golpeteo, pero que eso también existe en las cuevas, como todo lo demás que aparece en estos sitios al aire libre, porque es una fórmula usual en el arte paleolítico, fórmula que en su momento un investigador inglés llamado Paul Vann llamó, creo con acierto, cuevas al aire libre. Y dijo, eso lo dijimos nosotros, lo que él dijo fue que probablemente la manifestación más abundante de arte rupestre paleolítico se encontraría al aire libre, no en cueva. El COA, el yacimiento del COA, que fue verdaderamente pionero en el trabajo, no en el descubrimiento, entró en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1998 y Siega Verde en 2010 uniéndonos al yacimiento del COA. Lo mismo que se hizo en el Cantábrico con cuevas como unas en las que trabajamos nosotros, por ejemplo, en el yacimiento de Tito Bustillo, que nos unimos a la declaración de Altamira y formamos, por tanto, una zona, más que una cueva, una zona que culturalmente es mucho más indicativo. Lo que aquí se hizo
entre España y Portugal es exactamente esto que creo que es productivo y útil. Nosotros, los que trabajamos en el yacimiento de Siega Verde, estuvimos en todo el trabajo del COA desde el principio, con una manifestación que quiero resaltar, que me parece muy importante, y es el civismo de nuestros vecinos portugueses. Cuando el yacimiento del COA se encontró, se interrumpió la obra pública más grande que se había propuesto en Portugal. Portugal es dependiente de España para las cuestiones hidrológicas, por desgracia, porque cuando tenemos poca agua les cerramos el grifo y cuando tenemos mucha los inundamos. Ellos querían ser independientes bajo el punto de vista hidrográfico, cosa perfectamente comprensible. Y entonces crearon una estructura paralela a la frontera de España y Portugal, que era el río Coa. Y ahí comenzaron a hacer una gran presa que era la mayor obra pública propuesta nunca en Portugal. Se encontraron los grabados paleolíticos, la gente detuvo la presa después de graves discusiones, de conflictos políticos tremendos, etc., pero con un sentimiento o con un sentido lógico de diálogo muy propio de los portugueses, que a veces dialogan demasiado, pero que en aquel caso lo hacían públicamente. Nosotros, Mimi y yo, asistimos a una reunión que organizó el presidente entonces de la República, que era Mario Soares, en una plataforma muy cerca de la construcción que se estaba haciendo para la presa. Ahí debíamos estar en torno a 400, 500 personas. No había un solo policía. Y Mario Soares, ataviado con una gorrita campesina, tenía un megáfono y nos lo iba pasando a uno y a otro para que habláramos. Nos hizo un capítulo especial para que habláramos los españoles y los demás que estaban profundamente enfrentados conceptualmente, porque alguno de ellos estaba trabajando en la presa y se estaba jugando un poquitín su porvenir, hablaron de manera lógica, pausada y civilizada. En aquel momento, yo soy un poquitín crítico para mi país, España, pero en aquel momento yo les dije a los portugueses que si ese hecho se hubiera producido en España, hubiera habido varios heridos por lo menos. En 1989 comenzamos a trabajar en el yacimiento de Siega Verde, en el río Águeda, que es un río que nace en el sistema central y transcurre hacia el norte para juntarse con el Duero, en paralelo al río Coa. Se encuentra a 60 kilómetros en línea recta del yacimiento portugués, con el que guarda semejanzas y diferencias, pero mucha comunidad sin duda ninguna. Es un río con poco cauce, ha tenido unas cuantas presas en su desarrollo anterior y algunas dedicadas a la extracción de uranio, que en el momento actual me parece que ya no se produce, pero que se ha producido durante bastantes años. En esta foto tomada del satélite, aquí está la ciudad, el sitio más grande, más importante, que es una ciudad bellísima, que es Ciudad Rodrigo. Es una ciudad muy bella, no solamente por su construcción, sino por su nombre. Se llama Rodrigo, como yo. En medio nos encontraríamos el yacimiento de Siega Verde y a 60 kilómetros en línea recta el yacimiento de Foscoa. En la misma área, en el área del Duero, que es absolutamente sustancial para el entendimiento del arte paleolítico al aire libre. De momento es el mejor sitio que existe. Esta es una vista desde la zona sur hacia el norte. Este es un puente que atraviesa el río Águeda y que pasa exactamente por la zona de mayor concentración de grabados paleolíticos. ¿Por qué? Porque es el vado natural. Y los grabados paleolíticos se concentran en el sitio de mejor paso. Eso ocurre también en una parte importante del yacimiento del Coa. Bueno, si alguien quisiera esconder una realidad gráfica como la paleolítica, no lo pondría en el sitio de mejor paso. Es un río de régimen pluvionival, con crecidas ocasionales. Ahora mismo están reguladas por las presas, pero de vez en cuando la lluvia es suficiente como para que trasciendan esa cantidad normal, que es muy pequeña. Crecidas y estiajes. Esto es una crecida
que vimos en 1992, si no me equivoco, creció más, llegó casi a tapar el ojo fundamental del puente. Es decir, creció muchísimo. Y aquí se observa que estas rocas, que son las que están grabadas, se cubren por el agua alguna vez. Afortunadamente pocas, porque en el Paleolítico la corriente de agua era todavía más pequeña y ahora cuando se cubre por el agua, esa corriente es ocasional y crea algún tipo de erosión, de vez en cuando se produce, pero ocasional. Según las imágenes se encuentran más cerca del río, están más erosionadas de manera inevitable porque ese curso crece y transforma. Este es el plano de la situación del río. Esta es la zona norte, donde tenemos muy pocas cosas. La zona central, donde está el puente, que es donde se reúne la mayor parte de la decoración. Y la zona norte, que es seguramente la más moderna. Hay una especie de desarrollo cronológico hacia el norte, donde se van ocupando posteriormente espacios dentro todavía del Paleolítico. El área sur es muy grande, proporcionalmente más que las otras casi, pero tiene muy pocos elementos gráficos, fundamentalmente el caballo del descubrimiento. Lo que ocurre es que aquí hay un molino, en una pesquera que se llama en los ríos castellanos, un molino de agua, donde esta construcción se hizo con piedras que se encontraban en el entorno y, por tanto, seguramente hay una parte muy importante de los grabados que existieran en esta zona sur, pues que ahora mismo están incluidos dentro de la construcción. Vimos solamente un pequeño trozo de uno que podría serlo, pero en fin, la construcción es grande y maciza. El yacimiento se descubrió por parte de Manuel Santonja, como ya dijimos, y ha sido estudiado por la Universidad de Alcalá. Tiene un kilómetro prácticamente justo de desarrollo, mucho menos que el COA, pero una concentración, si se desea, mayor. La primera discusión que se produjo de una cierta importancia, una cierta envergadura, era la que se refería al sistema de trabajo, al sistema de grabado, fundamentalmente lo que hay es grabado, al aire libre, por comparación con las cuevas. Diciendo que el grabado de este exterior tenía unas condiciones diferentes y que eso ayudaba a concebir el arte al aire libre, el arte paleolítico al aire libre, como posterior al de las cuevas. Evidentemente, eso se dijo por parte de mucha gente, una gente muy importante pagada por la empresa de construcción de la presa del COA, que querían, bajo todos los puntos de vista, tapar el yacimiento e impedir que aquello saliera adelante. Hubo muchísimo interés económico en todo aquello y una discusión grave. Bien, en las cuevas hay lo mismo que al aire libre y al aire libre lo mismo que en las cuevas. Incluso la distribución de los paneles de las cuevas y al aire libre es exactamente la misma. Los protagonistas, los elementos acompañantes, es un principio de dicción, de comunicación, que es el sistema paleolítico, y se hace igual. Tenemos elementos grandes, pequeños y regulares. Elementos en grabado muy fino, inciso. La incisión es simplemente el arrastre de un objeto duro sobre la pared que saca una parte de su materia y con ello compone un elemento gráfico que llamamos incisión, grabado inciso. Esto es un caballín. Aquí tiene la cabeza, la mandíbula inferior, superior, todo el cuerpo alargado, el cuarto trasero un poco más grande, vientre, una pata delantera. Es una figura de 10 centímetros de longitud. Muchas veces cuando hay que ver en los grabados de Segaverdi y del COA de cualquier sitio al aire libre, hay que cambiar el objetivo con el que uno está mirando. Porque hay figuras muy grandes que pueden ocultar la existencia de figuras muy pequeñas. ¿Significa esto que son de distinta época? No. Significa que cumplen un papel gráfico diferente, pero que se hacen al mismo tiempo habitualmente. Bueno, entre los grabados hay alguno, espero que se vea suficientemente, que es el grabado de un ciervo megaceros o megaloceros. Esta es la cabeza, partida un poco con un despiece. Este es el pecho, patas delanteras, vientre, pata trasera rota por la rotura que existe en la roca, el lomo,
y un cuerno ramificado que ocupa todo el espacio superior. Sería como el de los gamos, pero con una diferencia importante. La cuerna de un ciervo megacero macho de 12 años tiene hasta 3 metros de longitud. Es decir, sería un animal inmenso, un ciervo absolutamente inmenso, característico de las épocas frías de Europa y característico de algunas otras épocas frías porque vivía en zonas de pantano, donde existen muchas turberas. Ese es su espacio preferido. Espacio preferido para los megaceros y para los monjes irlandeses que de ahí sacaron el carbón para hacer el whisky, hallazgo cultural de relieve. Esta es una figura muy interesante porque es un animal extinto y por tanto marca también un poco una época diferente, si se quiere. No es necesariamente así, pero en fin, es útil que tengamos estos objetos. Este es el calco y aquí debajo, que se veía muy mal en la fotografía, existe un antropomorfo pegado al megaceros, debajo de él, probablemente en acción de caza. Hay otras figuras de ciervos, en este caso un ciervo muy bien hecho, ya de una época avanzada, donde también la variedad de objetos que aparecen es muy grande, porque los paneles sirven para contar muchas cosas y muchas veces las cosas que se cuentan se ponen unas encima de otras. Aquí está el calco de un caballo y el ciervo en la parte inferior. Bien, estos eran grabados incisos que tienen diversas formas, como se ve. El piqueteado es abundante. En algunos casos es muy abundante, en el caso de Siegaverde, en otros casos menos. En el caso de Domingo García, por ejemplo, que está en Segovia, es mucho menos abundante en proporción. Bueno, depende, además de todo, del interés de los artistas y también de la conservación, naturalmente. Esta es una pieza que está en una posición cenital, un poquitín apartada del río, pero las posiciones cenitales son aquellas que sufren más fácilmente la erosión fluvial. El agua además lleva arena y cantos en su caudal y por tanto este objeto, que es un caballo pequeño, 25 centímetros de longitud, ha sido erosionado más que otras figuras que se encuentran en paneles verticales. Es normal, es por la posición. Aquí tenemos la cabeza con las orejas marcadas. Normalmente en Siegaverde marcan 3 orejas y es también una otra especialidad del sitio. Una crinera separada del lomo, el lomo, un rabo largo, el cuarto trasero con una sola pata, vientre, pata delantera y un despiece ventral que también es completamente el característico de Siegaverde. Estas rocas son esquistos ferruginosos. Eso significa que en su composición el mineral de hierro existe. A veces ese mineral de hierro surge al piquetear la superficie original, porque en las capas inferiores estratificado existe. Pero eso no ocurre siempre. Otras veces ese color rojizo que aquí observamos, que es natural, en otros momentos, en otras imágenes, es artificial. El piqueteado se produce en otras figuras. Aquí tenemos, por ejemplo, un caballo, esta es la cabeza, piqueteado, el pecho, pata delantera, vientre, pata trasera, rabo, lomo, una crinera muy larga, muy alta, que probablemente es expresiva de una condición de miedo del animal. Hay una figura en Covalanas, en Santander, que es exactamente igual. Aquí tenemos otro caballo, están aculados, este mira a un lado y este a otro. Aquí la cabeza, el despiece de la crinera, el lomo, el rabo, 2 patas traseras en este caso y 2 delanteras. Están así colocados en una pieza vertical. Esta pieza con luz natural, esta foto es con luz artificial, trabajamos por la noche habitualmente con grave peligro en nuestras vidas porque normalmente estábamos trabajando por la noche, como contaba antes, y aparecía la Guardia Civil a detenernos. Entonces les explicábamos una vez más, yo se lo expliqué todos los días, porque todos los días cambiaban de puesto, hay muchos
guardias civiles en la frontera. Venían a detenerlos y les explicábamos que estábamos trabajando. Les sorprendía porque ciertamente nuestro trabajo es un tanto exótico, pero al final nos respetaban. Bien, esta piedra con luz natural solo se ve en julio. ¿Por qué? Porque es en ese momento cuando la luz del sol se encuentra en posición cenital y entonces ilumina rasante la piedra, haciendo destacar estas imágenes que con la fotografía de luz artificial se ven perfectamente. Aquí tenemos otro piqueteado, una figura pequeñina, tiene 30 centímetros. Esto de aquí abajo es un caballo y se le superpone otra línea que se ve por arriba, pero que termina en una cabeza de cierva. Hace una figura doble. Este sería el caballo en la parte inferior con un despiece grande en la parte mediana superior, patas traseras, vientre, pata delantera, caballo, la cabeza del caballo hacia adelante, coincidente prácticamente con la cierva. Otras formas de caballo, creo que se ven bastante bien, yo las señalo en cualquier caso porque también requieren un poco de costumbre. Esta es la cabeza del caballo. Son figuras muy pequeñas y el piqueteado es muy grueso. Hay que ser muy hábil para dar esa línea de contorno tan grande y hacer la figura expresiva y bien pormenorizada y bien equilibrada. Es difícil, es decir, sabían lo que hacían muy bien. Esta es la cabeza del caballo, la crinera, el lomo, el rabo, las dos patas traseras, el vientre y dos patas delanteras en carrera. Otro caballo, esto está manipulado, el caballo está en vertical, pero para que lo viéramos bien puse la diapositiva en horizontal. La cabeza, pata delantera, vientre, pata trasera, rabo y ese despiece tan característico de siega verde, que es de siega verde y nada más, en el cubo no hay nada de esto. Al final, en la última pieza, bueno, la penúltima, pero en fin, para todos los efectos la última, del yacimiento encontramos dos figuras de caballo a la carrera sobre un fondo rojo, perseguidos por un elemento que debe ser un lobo, seguramente. Haciendo una escena que, por otra parte, en el arte paleolítico antes se decía que no había escenas y ahora encontramos escenas por todos los lados. Lo que pasa es que hay que cambiar un poco la visión de conjunto. Aquí tenemos este caballo que tiene un rabo muy largo, ese despiece que yo digo siempre, el vientre, pata delantera en carrera, cabeza, tres orejas, crinera y aquí viene otro en la parte delantera y en la trasera seguramente un cánido persiguiéndolo. El color de la roca es rojo. Aparentemente podría ser lo mismo que estábamos indicando antes, es decir, al piquetear una superficie sale de las capas inferiores ese color rojo y tiñe el conjunto de la superficie. Pero aquí hicimos análisis adecuados, pormenorizamos en el Ministerio de Cultura español y el color es artificial, está puesto ex profeso. Otro caballo en el yacimiento más o menos, en el sitio más o menos central, con una cabeza grande, un lomo desproporcionado, un vientre, una pata delantera desproporcionada y unas figuras pequeñas, un caballo aquí y otro aquí, mucho más proporcionados. Quizás el tamaño de este caballo, que es aproximadamente de 2 metros, haya dificultado la capacidad de realización de la figura. No lo sé. En principio, nosotros encontramos alguna vez líneas finas que contornean la imagen que luego se piquetea. Y en ese caso, la imagen es muy proporcionada. Ahora bien, si se hace el piqueteado directamente sin contar con la línea primera incisa, muchas veces sale desproporcionado. Este caballo está mal hecho. Los individuos del Paleolítico sabían hacer las cosas muy bien y de vez en cuando las hacían bastante mal. A aquel que le guste el arte español, cosa que creo que compartimos todos, el que vea las primeras figuras de Velázquez se dará cuenta de que lo hacía bastante peor que cuando pintó las Meninas. Parece normal, todo el mundo ha tenido etapas diferentes. Hay también toros. En principio no se sabe muy bien la especie, podría haber varias. Son toros en el sentido estricto de la palabra. Aquí no se presenta completo, sino solamente el prótomos, es decir, parte de la línea dorsal, cuernos en paralelo hacia adelante,
la frente, un ojo triangular adosado a la frente, la mandíbula inferior y un poquitín de pecho. Otro grande con una imagen también de composición figurativa muy interesante. Este es un toro con los cuernos paralelos también hacia adelante, un despiece de la de la boca, el pecho, pata delantera, vientre, pata trasera, el rabo correspondiente y un cánido, probablemente un lobo, en su interior. ¿Esto es un hecho que indica una relación de caza o algo semejante? Probablemente. Pero desde luego es una composición escénica. El arte paleolítico está lleno de escenas por todos los lados. Aquí tenemos otra imagen muy compleja, tan compleja que toda no la voy a explicar porque no podría. Pero en fin, aquí hay un toro muy grande. Esto es una cosa también perfectamente característica de siga verde. Con un despiece en la boca, un ojo pequeñín pegado a la frente, una oreja, un cuerno doblado hacia adelante, el lomo, el vientre se pierde bastante. Esta parte inferior se encuentra cerca del río y esta parte inferior ha sido muy erosionada. Sin embargo, la parte superior menos. Y cuando llegamos a este caballo que se encuentra arriba, que aquí tiene la cabecina, aquí tiene las orejas, 3, el despiece de crinera y el resto, y el lomo, esta parte no ha sido erosionada. Sin embargo, la parte inferior sí. Bueno, pues con este cuerno se hace el vientre de un caballo que viene por aquí, esta es su cabeza. Y con el lomo de ese caballo se hace otro caballo que viene por aquí y aquí tiene la crinera. Y esa crinera hace el vientre de este otro caballo que viene aquí. Enlazando unas figuras con otras. Esto también es un fenómeno completamente característico y, si se desea, único de siega verde, porque la concatenación de figuras que se hace en el COA es diferente. Aquí tenemos ciervos. Estamos hablando de figuras normales en el arte paleolítico y estamos repasando un poco aquellas que aparecen. Esto es un ciervo. En primer lugar, los ciervos se distinguen enseguida porque tienen el rabo muy corto. Bueno, esta es la pata trasera, vientre, pata delantera, pecho, pero la cabeza no está aquí, que es donde debería estar, sino vuelta sobre el lomo. Y aquí vienen los cuernos. Es decir, en una composición de movimiento magnífica, es una pieza que se encuentra en el centro del río. Lo que pasa es que esta cara no da a la corriente, sino al contrario. Y por tanto, se ha conservado mejor de lo que uno podría esperar. Aquí tenemos una cierva. Está pegada al río, pero en una superficie vertical bastante bien abrigada. Esta es la cabeza, aquí tiene 2 orejinas, el lomo, cuarto trasero, 2 patas traseras, vientre, piqueteado en todo su contorno. Es una forma idéntica a las figuras que se hacen en el centro del Cantábrico en una época intermedia, llamémoslo solutrense. Idéntica, es exactamente igual. Esto es la cabeza del ciervo que vimos antes, para indicar su condición de ciervo y para ver en detalle que se hace con mucho cuidado, aunque repasando la línea varias veces, para darle probablemente volumen. Hay animales exóticos, termómetro, no muchos, pero alguno hay. Hay que seguir bien el puntero que yo sigo. Estos son un cuerno y otro cuerno que suben paralelos hacia arriba. Esta es la cabeza, la frente, y aquí está la mandíbula inferior. Este es el pecho. Esta es la pata delantera, este es el vientre, pata trasera y un lomo completamente recto, terminado en una cola cortita. Es una fórmula, es una piedra vertical y ha sido bastante erosionada, pero es un reno. Los renos desaparecen de la península ibérica probablemente no después del 8000 a.C. y por tanto son índices de antigüedad. La figura se conserva mal, pero está. Esos elementos, llamémoslos fríos, termómetros, son indicativos pero no necesarios. Hay cuevas como la Pasiega en Santander que tiene una sola figura de animal, llamemos extinto, solamente una. Y es una de las figuras más conocidas de todo el arte paleolítico. Esas figuras no son necesarias porque los elementos que conocemos, se me está acabando la voz,
poco a poco, espero llegar sano al final. Esos elementos han dejado su descendencia. Los renos, por ejemplo, en Europa son domésticos. En Estados Unidos no, y en Canadá tampoco. Los caballos son domésticos en Europa, pero estuvieron al aire libre y además son indicativos de clima frío. Los caballos, los ciervos, los renos, los bisontes y los toros viven en el mismo clima muy frío. En Estados Unidos, ciervos, renos y bisontes viven en los climas más fríos tocando Canadá y en Canadá ocurre exactamente lo mismo. Es decir, conocemos figuras actuales herederas de aquellas antiguas que viven en otros climas, pero eso no significa que sus ancestros no vivieran en climas muy fríos, que son los que aquí se representan. Aquí tenemos otro reno que se ve mejor. Cabeza, un despiece pectoral, que es completamente característico de los renos, unos cuernos rectos hacia atrás, un lomo recto y un vientre, digamos, normal, asociado por la línea de toque con un caballo que tiene 3 orejas, como siempre, aquí la cabeza, aquí el pecho, el vientre, pata trasera, lomo y cola que viene hasta atrás. Y un rinoceronte lanudo. Hay pocos, pero resulta que los que hay están en la meseta, cosa completamente lógica. Hay que tener en cuenta que la altitud media de la meseta, fundamentalmente de la norte, pero también de la sur en parte, pues permite un clima bastante frío, incluso que se ha comparado en medias anuales a la temperatura de Escandinavia. La meseta española es fría. La existencia de animales fríos en la meseta es simplemente normal. Cabras. Aquí tenemos una con los cuernos hacia arriba, el cuerpo, la cola cortita también y la pata trasera separada. Una escena donde aquí hay un cabrón grande corriendo a la carrera, aquí la cabeza de otro, pero la superficie está rota, y aquí detrás, lo veremos mejor luego en otra imagen, un felino. Esta es la cabeza cortita, un cuerpo alargado, patas delanteras y un rabo terminado en bola, que siempre presentan los felinos, siempre. Tenemos también osos y carnívoros. Los osos tienen una cabeza muy parecida a un caballo, pero el cuerpo es completamente distinto. Tienen el tren delantero pequeño y corto y el trasero grande y mucho más largo. Aquí no se ve la cabeza de este individuo porque se ha roto, se ve un poquitín solamente, pero es una figura de oso. Aquí tenemos otro oso completo que forma parte de una escena que veremos después. La cabeza se parece a la de un caballo, la pata delantera es corta y con las pezuñas vueltas hacia adelante. Eso lo indican siempre los osos también. Es una fórmula, también lo hacen los otros carnívoros. El lomo y un cuarto trasero muchísimo más grande que el delantero, indicando su condición, bueno, que es, muchas veces caminan de pie. Y esto que yo decía antes, que debe ser algo semejante a un lobo, porque evidentemente por su figura no es un oso, está muy alargado y su cabeza es alargada. Es difícil de discernir, pero probablemente sea un lobo. Bien, en el arte paleolítico decimos que las figuras reconocibles son las naturalistas, que representan animales que conocemos y que, por tanto, pues tenemos la osadía de decir que son naturales. En el arte paleolítico todos son signos, todos son representaciones de algo que viene detrás que nosotros ignoramos, pero no son la significación simple del objeto presente, no, es mucho más complejo. Llamamos signos aquello que simplemente no entendemos, pero signos son todos. Los signos del arte paleolítico son los elementos que no son naturalistas. En el arte paleolítico del exterior, en siega verde, los caballos llevan una barra grabada con un apéndice lateral, que es lo que nosotros llamamos claviforme, y se plasman encima de los caballos. Es un signo. ¿Qué es lo que significa? No lo sabemos. Pero evidentemente excede a esa forma reconocible que es la que tienen los caballos en general. Bueno, esto es un elemento que no es ninguna figura animal
y que reúne algo que no conocemos y, por tanto, le llamamos signo, quizás por comodidad. En el toro que vimos antes, esto está recién hecho, dice hace 40 años, pero aquí hay un signo oblongo que se pone encima de los toros. Los caballos llevan un signo, los toros otro. Tenemos una evolución local del arte en siega verde. Una transformación que, como dije, tiende a ir de sur a norte. Al sur hay figuras más antiguas, aparentemente, y al norte más recientes. También entre medias hemos perdido unas cuantas, lo cual quiere decir que esta afirmación es indicativa, pero no es completa. Aquí tenemos la cabeza de un toro, que tiene aquí una cabeza alargada, esa es la mandíbula inferior, aquí viene la mandíbula superior, aquí está el ojo, aquí tiene un cuerno, aquí tiene otro en paralelo, que es lo normal, y aquí tiene el lomo. Aquí arriba hay otro igual, no muy parecido, pero que se ve mucho peor, que está piqueteado solamente. Este es el piqueteado, aquí está la cabeza, mandíbula inferior, un poquitín de pecho, cabeza, y aquí viene el cuerno. El cuerno, curiosamente, es inciso, no piqueteado. Esta figura se ha hecho de un modo complejo. Primero se ha piqueteado y después se ha abrasionado, es decir, se ha pasado un elemento duro, una piedra aguzada, por encima de esa línea piqueteada para crear una línea continua que finalmente se incisa, pero es técnicamente doble. Estas son imágenes características de las épocas más antiguas que veremos su cronología en el COA, porque ahí se ve mejor. Aquí hemos reproducido la imagen piqueteada para que se viera que en origen lo era, aunque posteriormente es abrasionada. Otra imagen que se ve bastante mal, pero que existe, es la figura de un caballo, es una piedra muy erosionada. Este es el pecho, aquí está la cabeza, con la ceja muy bien marcada, las orejas, la crinera, el lomo que viene hasta aquí viene el rabo al final. Y aquí hay otra figura mucho más perdida, que es la cabeza de un caballo. Bueno, este es el calco para que se vea lo que en el caso anterior probablemente ustedes tendrían que suponer. Este momento es escaso en siega verde. Hay pocas figuras. Y, sin embargo, es el núcleo principal del yacimiento del COA portugués. ¿Qué es lo que esto significa? El COA tiene un desarrollo antiguo muy amplio, el siega verde más pequeño. El COA tiene un desarrollo intermedio mucho más pequeño, siega verde muy grande. Al final tenemos los dos desarrollo en ambos sitios, pero el COA mayor que el de siega verde. También el COA es mucho mayor. Es decir, son complementarios. ¿Esto significa que el mismo grupo estaría más en un sitio que en otro según las épocas? Puede ser, pero no lo podemos afirmar, no lo sabemos con exactitud. Sí sabemos que son complementarios. En el COA tenemos en la fase antigua elementos como este, que es un gran caballo. Mandíbula inferior, está rota la piedra por aquí. Esta es la zona de la crinera, con el despiece correspondiente. Aquí viene el lomo, aquí viene el pecho, el vientre vendría por aquí. Y dentro tiene varias figuras. La más notable es esta de toro, con la cabeza muy alargada y el lomo por aquí. Aunque tiene más, tiene aquí otro caballo, una cabra, etc. De la misma época, hecho de un modo parecido, pero en otro sitio. Y aquí tenemos la Cueva de los Casares, donde en la fase antigua tenemos una en Guadalajara, en Ribas de Hélices, donde tenemos una pintura realizada al modo exactamente de lo que estamos viendo, tanto en el COA como en siega verde de la fase antigua. Porque se está haciendo lo mismo dentro y fuera, porque lo que se quiere decir es lo mismo. Una fase de transición que nosotros catalogamos bajo el punto de vista artístico en lo que Leroy había llamado estilo entre medias del 3 y el 4, que llamaríamos más frecuentemente, ahora se usa más, solutrense magdaleniense, es decir, en torno al 18.000. Bueno, pues aquí tenemos la cabeza de un caballo que viene por aquí, su línea,
un caballo aquí abajo, más figuras. Al otro lado de la pieza existe la figura de un toro. Esto está exactamente debajo del puente que cruza por encima del río Águeda. Y estas saltaduras de la piedra se han producido por la vibración de los coches encima. El puente no sabemos, vamos, yo no he llegado a averiguar exactamente el momento en que fue construido, pero es de la primera dictadura, de los años 20. Lo cual indica que en ese momento se desconocía el arte en su práctica totalidad y desde luego no había nadie que supiera lo suficiente para hacer una falsificación de este calibre. Me gustaría que pasara la diapositiva y acabo consiguiéndolo. Bien, este es el calco, para que se vea un caballo con un toro a la izquierda y otra cabeza de caballo por debajo. Tiene más figuras, pero es la fórmula que se representa en un panel vertical. Esto es semejante al caballo de Domingo García, que es la misma época, en Segovia, que presenta pocas figuras piqueteadas, bastantes incisas y muchas pospaleolíticas. En un yacimiento pospaleolítico magnífico que no ha sido estudiado nunca. El paleolítico sí ha sido estudiado. Este tablero está empezando a dejar de funcionar. Bueno, de la misma época, un ciervo de los Casares, en Cueva. Esta es la cabeza del ciervo. Está la cabeza, mandíbula inferior, un despiece de mandíbula, las palas delanteras de la cuerna del ciervo, que seguiría para arriba, aunque se pierden, y el lomo correspondiente y el pecho. De la misma época, en grabado inciso, en Cueva. En la fase avanzada de siega verde, esta figura, que es la de oso, ya la vimos. Y hace pareja con esta otra, que es una figura de caballo. Aquí tiene la cabeza, la crinera, el lomo, rabo, pata trasera, pata delantera. No puedo poner la imagen de las dos en su sitio porque están un poco separadas. Y como son pequeñas, en la imagen que se pone o que se quiere poner de ambas juntas, no se verían. Por lo tanto, he hecho un fotograma de cada una por separado. Y este es el calco de ambas. Desde luego están haciendo una escena. Hay un oso que va hacia un caballo para cazarlo, sin duda ninguna. En la fase avanzada de siega verde, donde lo máximo se encuentra hacia el norte, tenemos figuras diversas, con el despiece de siempre prácticamente, pero que han mejorado mucho en su técnica y han conseguido ser más completas. Este es un caballo con su cabeza, crinera, lomo, rabo muy largo, pecho, vientre, un despiece parece que cada vez más alto. Y la escena que antes vimos, más pormenorizada, que creo que será mejor. Aquí tenemos el felino con la cabeza cortada, un cuerpo muy largo, un rabo terminado en bola y todas las características de un felino. ¿Cuál? No lo sé, ni idea. En esa época conocemos en Europa muchos felinos. Conocemos el león, nosotros hemos publicado hace muy poco la existencia de tigres también, existen leopardos, existe seguramente también linces, en fin, no lo sabemos porque no está pormenorizado suficientemente, pero está, y está persiguiendo un cabrón que huye de él directamente en una escena de cacería completa. Este es el calco correspondiente. Y aquí abajo está la cabeza del otro, que no se ve más porque la piedra se rompió. Esto corresponde a la fase avanzada del COA. En Penascosa hay un grabado inciso raspado de un ciervo. Todas estas son sus ramas, que son más abundantes de la realidad, y que compone un cuerpo que está raspado en su totalidad. Y esta es la fase avanzada también de los Casares, donde encontramos un rinoceronte lanudo pequeñín. Aquí tiene la parte delantera, aquí tiene el ojo, todo el cuerpo correspondiente, pata trasera muy gruesa, vientre y pata delantera también muy gruesa. Otro rinoceronte lanudo en la meseta. Se hace lo mismo que en otros sitios, al aire libre y en cueva. Por estilos propusimos en su momento una cronología anterior al estilo tercero para el COA y tercero cuarto para siega verde,
es decir, anterior al 18.000 o al 20.000 en el COA y de un 18-16.000 para Siega Verde. Por estilo, no teníamos fechas en aquel momento, pero el estilo, el procedimiento del señor Leroy funcionaba muy bien. Tanto funcionaba muy bien que las excavaciones han comprobado perfectamente que lo que decíamos era correcto. El río Coa, esto de aquí, esto que viene aquí es el Duero, y aquí viene el Coa, que es su afluente. Aquí arriba estaría el Museo del Coa, y por aquí, a lo largo de mucho, está todo el Coa, que termina arriba en falla con unas pinturas magníficas en una zona de granito sorprendente. Bien, se hicieron excavaciones en Fariseo en 1997, excavaciones en una pared de un sitio que está tocando exactamente el río Coa. Y apareció una pared de un sitio donde se vivía llena completamente de grabados animales. Completamente llena, uno sobre otro, con unos procedimientos de animación que se parecen a aquello que yo soy viejo, conocí, que era el cine Nick, que se veía una figura con una cabeza y otra, y moviendo las dos, cuando se giraba la manivela, parecía que el caballo se estaba moviendo. Pues aquí se hace prácticamente lo mismo, pero esto es del COA, no es de Siega Verde. Las figuras están de color blanco. Si hubieran estado al aire libre estarían de color oscuro porque se hubieran patinado, pero como estuvieran cubiertas de estratos, se conservaron en el color original. ¿Qué significa ese color original? Que la diferencia de color entre la base y el grabado que se hace es pictórica, porque hay una distancia colorística muy grande. El grabado es blanco y en la superficie oscura. Es decir, es grabado, pero el procedimiento en origen es muy pictórico. Las excavaciones del equipo portugués del COA, que es un equipo magnífico, que ha hecho además una relación arqueológica material con las figuras gráficas excelente, y que nosotros quisimos imitar, copiar en Siega Verde, pero no nos dejaron, marca una estratigrafía donde los grabados se hacen, esos que están, esa superposición tan gruesa de elementos gráficos, desde antes del 18.000 y terminan después del 11.000. Es decir, esta excavación marca la cronología absoluta de todo el arte rupestre al aire libre. Bueno, lo que pasa es que, desde luego, es mucho mejor procedimiento que el que nosotros utilizamos, pero el que utilizamos varió. Una secuencia completa hasta el final del Paleolítico Superior. Recientemente, en 2020, han excavado en otro elemento próximo, paralelo a las excavaciones del 97, y han encontrado, esto es el calco, una figura de toro, aquí tiene los cuernos, la cabeza fragmentada, el cuerpo con el rabo al final, con dos figuras pequeñas en su interior, de 3,5 metros de longitud. Magnífico, es la figura más grande que se ha conocido al aire libre. Ellos dicen que es la figura más grande del arte paleolítico, y eso es mentira. Las figuras de Lascaux son más grandes y las de Tito Bustillo también. No estamos compitiendo, no hace ninguna falta, pero las figuras grandes existían en el arte paleolítico, en cualquier soporte. Hasta el 11.000, antes del presente, donde hay placas grabadas con una técnica y un sistema muy característico de ese estilo quinto que la profesora Bueno les contará a todos ustedes para su disfrute profundo. Pero el arte al aire libre no se acaba aquí. Vamos a hacer un pequeño paseo. En el Guadiana, en esa presa de la Alqueva que se hizo en su momento entre España y Portugal y que los portugueses usaron para ser independientes hidrológicamente, pues en la parte española, en la portuguesa no, curiosamente, hay figuras paleolíticas. Aquí hay un caballo en trazo fino. Aquí hay un bisonte. No he puesto nada más que la cabeza con un cuerno pequeño, como es característico de los bisontes. Esta es la mandíbula inferior, la frente, el cuerno y un poquitín de pecho y de lomo, porque la figura tiene 2 metros y está hecha con esa línea tan fina. Es decir, que es imposible verla en condiciones normales y menos en fotografía.
Naturalmente, valdría para tener otra decoración, casi seguro pintura en su entorno. El río Sésere, en la zona del Tajo, con un caballo corriendo, este de aquí la cabeza, crinera, etcétera, y otro más abajo, y otras cuantas figuras como otra aquí arriba. La Salud en Salamanca, en el Tormes, con una grafía que tiene el mismo esquema que el COA, que eso no lo tiene Siega Verde, la cabeza duplicada. Es muy bonito, es una cosa interesantísima, publicada por el equipo de la Universidad de Salamanca. Pero hay otros sitios, estos están sin publicar. El río Erges, tocando Cáceres, la frontera de Portugal con Cáceres. Una cabeza de caballo pegada al río. Aquí está la cabeza, las orejas, la crinera, está la cabeza como enhiesta. Aquí hay otra figura paleolítica. Aquí tenemos el lomo de un caballo y aquí la cabeza del mismo. Está también en posición erguida. Y aquí figuras post-paleolíticas, porque en el panel hay una sucesión cronológica completa. Pero luego, en torno al Duero, tenemos muchas más cosas. Tenemos la Fos do Medal, muy cerca del COA, con figuras en imágenes móviles abundantes y magníficas. Estos son calcos hechos por nosotros, por el profesor Alcolea. Esto es Esteban Vela en Segovia, con cantos dentro de la excavación, con cronología y con imágenes que corresponden a esto. Esto es la imagen de la placa de Villalba Almazán, que publicamos nosotros en segundo término y que posee figuras unidas en un conjunto de una pieza de esquisto en medio de un páramo que no tienen, digamos, compañía. Ya se conocían grabados con pintura en su interior al aire libre, en Falla. Aquí tenemos una cabeza de caballo pintada de rojo y aquí tenemos otro caballo cuya línea está pintada de rojo. Aquí tenemos unas cabezas de toro, este de aquí, pintada de rojo. Y otras, estas son las cuernas, aquí viene la cabeza, el pecho, otra y otra, también con línea incisa, pintada de rojo. En algunos sitios nos queda pintura, indicando que había mucha más. Y en Siega Verde tomamos muestras del interior de esta cabeza y nos dieron óxidos férricos con aglutinantes orgánicos, lo mismo que en el panel final. Por lo tanto, pintura de aplicación artificial, pintura ex professo, artificial. Los grabados se pintaban también. Pero en el yacimiento que hemos publicado la profesora Bueno y yo en Valencia de Alcántara y en Santiago de Alcántara, está en la frontera, en el río Urela, llamarlo río es un alarde de imaginación, hay una cresta cuarcítica y en esa cresta cuarcítica tenemos figuras pintadas. Aquí hay un caballo pequeñín, aquí hay otro caballo más pequeñín, aquí hay un ciervo con la cuerna hacia arriba, aquí hay un bisonte con el cuerno vuelto, aquí un signo y aquí otro caballo, simplemente pintados, conservados por una superposición de elementos orgánicos y no orgánicos que han permitido este milagro. La península ibérica está llena de elementos al aire libre. Es un caso único, somos así de especiales. Especiales sí somos. El arte que existe en la península ibérica es la mayor concentración del mundo de esta época y, por tanto, inevitablemente somos algo especiales. En Cueva los franceses tienen lo mismo que nosotros aproximadamente, pero al aire libre ganamos. Ahora bien, no existe solamente aquí. Tenemos en el centro norte de Alemania, en Allerberg, en Hunsrück, en el sur de Alemania, Fornol-Sot, en el Pirineo francés, algo que yo digo que es paleolítico y es parte de mi tesis doctoral en el Sáhara Occidental, aunque no tiene fecha, y en el río Nilo, en el yacimiento de Curta y en el yacimiento de Wadi Abu Zubeira, con fechas paleolíticas, arte paleolítico. El Allerberg, con una figura de toro absolutamente característica. Los alemanes
se resisten, sobre todo los gobiernos se resisten a reconocer esto y les está costando trabajo sacarlo adelante. Aquí tenemos el yacimiento de Hunsrück, que tiene unos caballos absolutamente magníficos que son perfectamente comparables a los nuestros. Aquí tenemos el yacimiento de Asli-Bukerch, en el Sáhara Occidental, roto para llevarse las piezas en su momento, pero que nosotros juntamos para hacer la fotografía. No tiene fecha, pero su grafía es completamente paleolítica. Cuando yo presenté la tesis doctoral, de lo cual hace unos cuantos miles de años, no se conocía nada nuevo de arte antiguo en África, yo dije que esto era paleolítico. Y aquí tenemos las figuras paleolíticas de Kurta, el yacimiento de Kurta en el Valle del Nilo, donde tenemos un toro perfectamente paleolítico, detallado, magnífico, en una pared del entorno del río Nilo. Y unas cuantas Venus paleolíticas de perfil. 1, 2, 3. Exactamente iguales que las que aparecen en el Rin alemán. Venus paleolíticas, en el Rin. Perdón, y estas en el Nilo. Con una cronología que indica que las imágenes se hicieron en el 18.000 o antes, porque hay una cronología de termoluminescencia que así lo indica. Es decir, en el Nilo, en África, hubo individuos del Paleolítico, hubo arte paleolítico, hubo cultura paleolítica, que ya la conocíamos bastante mejor, completamente comparable a lo que se hacía en Europa. No he continuado poniendo elementos que salgan de este ámbito, entre otras cosas porque no tengo tiempo para eso. Ganas sí. Tenemos elementos paleolíticos de cronología antigua en Indonesia, en el sur de África, en el este de África, en Colombia. El arte paleolítico estuvo en todo el mundo. La grafía paleolítica de esta época estaba en todo el mundo. No somos los únicos y seguramente ni siquiera el individuo sapiens como nosotros es el único, sino que los neandertales tienen mucho que decir en este aspecto. Muchas gracias a todos. Si alguien tiene la mala pasión de preguntar algo, yo estoy a su disposición. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No se han encontrado restos humanos en todas estas excavaciones? Bueno, es escaso. Normalmente en Tito Bustillo tenemos un par de restos, pero que no tienen una asociación inmediata. En el castillo hay también cráneos, pero tampoco tienen una asociación inmediata al arte. Ahora bien, por ejemplo, en la Cueva del Rincón, en Cantabria, hay un enterramiento femenino al lado de una piedra llena de grabados paleolíticos. Es la mejor asociación que conocemos y además es perfecta y corresponde exactamente a lo que tiene que ser. Es la que los autores descubridores y excavadores llaman la Dama Roja. Es el mejor ejemplo de asociación, pero normalmente es escaso. Vamos a ver. Claro, depende. Nosotros, yo no, pero tradicionalmente se decía que una cueva era un santuario y que ahí solamente se hacía arte porque era una religión. Nosotros hemos publicado bastantes cosas diciendo que tiene de santuario poco, que se pinta y se graba en el mismo sitio donde se vive. Se convive sexualmente, se defeca y se hace la vida común. Exactamente en el mismo sitio. La asociación, por tanto, que tenemos en Altamira, la asociación de los elementos gráficos con el yacimiento es inmediata. Está al lado, aunque los niveles no cubran exactamente los niveles, digamos, las pinturas. En Tito Bustillo ocurre exactamente igual. En sitios como la Cueva de Ambrosio en Almería, los niveles arqueológicos cubren la pintura. Lo que pasa es que no hay restos humanos. La pregunta iba sobre los restos humanos. Es que son muy escasos. Es curioso porque los restos neandertales en cuevas son más abundantes que los sapiens. La conservación es mala probablemente porque el procedimiento de conservación y seguramente de traslado de los restos, a lo mejor como reliquias, era más abundante.
Hay un paisano que ya murió, que era el director de museo en Bélgica, que publicó un artículo precioso hablando del traslado de los restos humanos. Es decir, que aquello seguramente se llevaba de un lado para otro acompañando al grupo. Hay que tener en cuenta que la permanencia del grupo humano en los sitios no es muy larga y cambian muchas veces de sitio. El traslado de algunos restos humanos sería probablemente normal. Ahora bien, los elementos de relación directa, el Santander. ¿Cree que hay alguna motivación distinta en el arte rupestre exterior sobre la de interior de gruta? Porque usted más o menos viene a identificar que ambas tienen una misma categoría, pero la pregunta sería ¿por qué en el interior de una gruta se va a buscar el rincón más recóndito, mientras que en el exterior usted ha dicho que se está en sitios de paso y demás? Vamos a ver. Lo que nosotros conocemos de las cuevas es lo que mejor se conserva y es lo más recóndito. Las cuevas están decoradas desde fuera de la cueva hasta la primera sala, hasta la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Las cuevas están decoradas en su totalidad, pero lo que conservamos bien es lo que ha cambiado menos de ambiente, que es lo más profundo, que durante milenios ha tenido un grado de humedad cercano al 100%, una temperatura no superior a 12 grados, y eso ha permitido que se conserven las pinturas. Grabados y pinturas fuera de esos lugares recónditos en las cuevas, en todas las cuevas. Al aire libre, ¿qué es lo que ocurre? Que se conserva fatal, que la pintura, como hemos visto, es un caso aisladísimo porque el resto ha sufrido toda la erosión. Los paneles de las cuevas tienen la misma organización, la misma composición y el mismo contenido que el aire libre y al contrario. No sabemos bien qué es lo que querían decir. Es un procedimiento comunicativo cuya clave no conocemos. Pero lo que todo indica la presencia al aire libre y en cuevas que decían lo mismo. A las pruebas me remito. Primero, la organización es la misma. Segundo, insisto, lo que conocemos en las cuevas es una pequeña parte. Hacer una estadística de eso es profundamente absurdo, pero voy a permitir hacerlo. En la cueva de Tito Bustillo no conocemos más del 20% de lo que hubiera. Y desde luego conocemos arte desde la entrada y fuera. Por eso la imagen de interior, de oscuridad y todo lo demás ha producido una interpretación, bajo mi punto de vista, sesgada. Creo que no es así. Sí, al norte de Siegaverde, donde desemboca el Águeda, en el pueblo de Salamanca se han encontrado también grabados. Sí. Con lo difíciles que son de ver por unos especialistas, quizá quiere esto decir que hay muchísimo todavía por descubrir en la zona. Sin duda ninguna. Yo tengo un amigo, buen amigo mío, cuyo nombre no voy a decir, que a finales de los 90 decía: el arte paleolítico ya lo sabemos todo. Lo hemos descubierto todo. Ya no hay ninguna novedad. Bueno, parece que se equivocaba. En el arte al aire libre hay, primero, problemas de hallazgo. Los portugueses hicieron una prospección intensiva, organizada y sistemática, y encontraron muchísimas cosas. Nosotros hemos encontrado las cosas bastante por casualidad. Cuando la Universidad de Salamanca se ha puesto a prospectar en lugares cercanos, etc., ha encontrado cosas y encontrarán muchísimas más. Estoy convencido. En todo el ámbito del Tajo, nosotros conocemos ahora mismo 6 yacimientos, de los cuales hay una pequeña parte que conocemos, pero que además tienen larga continuidad, etc. El Guadiana tiene no sé cuántas cosas. Andalucía, un lugar mucho más desconocido de lo que debiera, tiene arte al aire libre y conocemos más cosas al aire libre que se irán produciendo en su hallazgo. Conocemos cosas en el norte, que hasta el momento no se conocen, etc. Lo que se pueda encontrar en el entorno del Águeda
Para mi gusto es inmenso. Ahora bien, el Águeda en el sitio de Segaverde es un sitio de esquisto entre dos lugares de granito. El esquisto conserva muy bien los grabados, el granito peor, porque se disgrega, no siempre, pero tiene más facilidad para disgregarse. En algunos casos no, falla en el en el sur del COA, conserva muy bien las pinturas y los grabados. Sin embargo, el granito normalmente se disgrega y no es fácil. Hay que seguir prospectando. Nosotros en la zona central, vamos, esa zona del Águeda, le hemos prospectado hasta el granito por el norte y por el sur. Y no tuvimos éxito. ¿Eso significa que no haya nada? No, significa que no lo encontramos. Eso no significa nada más, se puede encontrar. Yo estoy convencido de que habrá mucho más. Convencido. Y además el equipo de Salamanca trabaja muy bien y saben mucho, encontrarán cosas con seguridad. Hay un exalumno. Hola, Rodrigo. Te quería preguntar es La Grajera, ¿verdad? De Valencia de Alcántara. Sí. Vale. Son pinturas que se han conservado excepcionalmente. Sí. Y por lo que me ha parecido en la imagen, parecen premagdalenienses. Sí. El caballo es clavado, una cosa que hay en Candamo. El caballo es muy pequeño y es así. Pero se parece mucho a algunos de Candamo, ¿no? Sí. El del talud, sí. Principalmente. Y hay como un símbolo escutiforme, ¿no? Como los del Pindal, parecido. Hay algún signo. Algo similar, vamos a decir. Bueno, y además, eso lo que muestro ahí es una pequeña parte. La pared tiene más cosas. Vale, mi pregunta es, has un poco respondido en parte con el caso de Falla, ¿no? Diciendo que es el esquisto, que es más duro, etc. Pero ¿cómo se ha podido conservar pinturas de más de 20.000 años a la intemperie en este lugar? Es un auténtico milagro, entonces. Nosotros hicimos un equipo en su momento con un investigador gallego que al final luego no tuvo financiación, tenía un proyecto y las pinturas están cubiertas de manera natural por una superposición de silicatos. Y entonces no tocan el aire. Queríamos también hacer otra serie de análisis que iniciamos con este amigo, que es un hombre que trabaja estupendamente, Vidal Romaní, pero se cortó el proyecto, nosotros no teníamos dinero, él tampoco, y hasta ahí llegamos. Se ha quedado para el futuro. Él, desde luego, observó y tomó muestras para indicar que había una superposición natural de silicatos por encima de las pinturas que las habían conservado por absoluta casualidad. No, bueno, ahí hay una extensión, digamos, miento. En toda la cuarcita que está en Santiago de Alcántara y en zonas superiores hay, no sé si son 6 pinturas más, tú me corriges, ¿no? Hay otras cuantas más. En las mismas condiciones. Pero vamos, es un caso absolutamente rarísimo. Teníamos, insisto, hay un proyecto en marcha que hados diversos de naturaleza extremeña impidieron la continuación. Buenas tardes. Magnífica conferencia. Venga más por aquí. Sí, quería preguntarle, los símbolos de los caballos y en los osos, ¿están en todos los caballos y en todos los osos o en algunos? Solamente las figuras principales y grandes. Sí. Nada más. Hay una selección de motivos clarísima. Y las figuras grandes son las que reúnen una tecnología más compleja, además de los signos. Es una selección clarísimamente. Ajá. Clarísimamente. Hombre, siendo los caballos, podría querer decir este caballo es mío, la típica marca, pero claro, los osos ya es más complicado. Yo no lo sé con exactitud, porque claro, con una grafía de ese estilo se pueden contar cosas muy diferentes. Yo siempre pongo el ejemplo. Nosotros con 24 signos podemos decir desde vivo a Dios que nunca muere y si muere resucita, hasta Pepito ama a Antonio. Se puede decir cualquier cosa. En el arte paleolítico el número de signos es muy equivalente y se puede contar cualquier cosa. Religiosa también, ¿por qué no? Religiosa bajo nuestro punto de vista de ninguna forma. Con otro criterio religioso sí. Eso significa que lo que estaban diciendo cuando ponen caballo es caballo. Me parece un poquitín demasiado simple.
Seguramente el contenido es mayor. Y por otra parte, tanto los individuos humanos que conocemos que viven en circunstancias más o menos comparables reciben muchas veces nombres de animales, como los animales reciben, contenido humano, etc. Quiere decirse, el contenido de un signo es muy variable y, bajo mi punto de vista, poco simple. Ahora bien, si entendemos que es una cuestión, aquello que se propone, descriptiva, se podría estar hablando de caza. En algún caso estamos viendo hechos comparables. En todos los casos, yo es que creo que en todos los casos no. Los casos son diversos y seguramente el contenido también. Nosotros en el arte paleolítico sabemos que la mayor parte de las cuevas tienen los mismos elementos gráficos. No hay una sola cueva que los contenga de la misma manera y en el mismo orden. Ni una sola. No se repiten nunca. De esa manera. Por lo tanto, el contenido es variable y también las mismas figuras. Podría querer decir caballo y este caballo es mío porque le estoy superponiendo algo que lo indica. Podría ser. Yo creo que debe ser un poco más complejo, sinceramente. Y otra cosa bueno, es una pregunta de imaginación. Me ha hecho mucha gracia lo del Cinenic, que yo también lo conocía. ¿Cómo funcionaría lo de los dos caballos con el Cinenic? ¿Con una antorcha? Exacto, esa es la propuesta. Y esa es la propuesta que nosotros hacemos muchas veces y que lo hemos contado en el COA y los investigadores del COA están completamente de acuerdo. Si yo hago una variación y traslación de la luz, voy haciendo movimiento, de manera clarísima. O si yo pongo la luz arriba o la pongo abajo o a un lado o al otro, estoy haciendo movimiento. Sin duda ninguna. Y por eso digo que es el Cinenic. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues agradecemos al conferenciante su exposición de hoy. Ya le hemos explotado bastante. Antes no se lo he dicho, pero contamos hoy entre el público con dos de los comisarios de la exposición, con la mitad española, don José Javier Fernández Moreno y doña Cristina Vega. ¿Lo he dicho bien? Sí. Les aconsejamos naturalmente al que todavía no la haya visitado que la visite. Y la semana que viene tendremos la otra mitad de esta exposición. El profesor Andrés Santos, del Centro de Arqueología de la Universidad de Lisboa y la Fundación Coa Parque, nos hablará del arte rupestre paleolítico del Valle del Coa. Y ya en clave más doméstica agradecemos también la presencia de nuestro recién jubilado director, don Andrés Carretero, que todavía nos echa un poco de menos y todavía se atreve a pasar por aquí. Y que ya pertenece a la misma época que sí, la verdad. Muchas gracias y les esperamos la próxima semana.